¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que prosperan de forma sobrenatural mientras tú, con toda tu fe, sigues estancado? ¿Por qué algunos logran caminar bajo puertas abiertas, sabiduría divina, abundancia limpia, mientras tú solo ves ciclos que se repiten, luchas que no terminan, oraciones sin respuesta? Y si te dijera que no es falta de fe, no es falta de oración, no es falta de esfuerzo, es que te está faltando una clave, el patrón espiritual de la prosperidad que tuvo el hombre más sabio de toda la historia, porque Salomón no fue próspero por suerte, no fue bendecido por casualidad. Su prosperidad fue el resultado de una decisión, de una actitud, de un corazón posicionado en lo correcto, y esa clave sigue vigente hoy. Hay creyentes que oran pero no prosperan, que sirven pero siguen atrapados en escasez, en deudas, en puertas cerradas. Y no es porque Dios no quiera bendecirlos, es porque no están caminando en los principios que activan esa prosperidad. Salomón no heredó sabiduría, la pidió; no heredó riquezas, las provocó; no heredó honra, las sembró. Todo lo que recibió fue el resultado de su forma de responder a Dios. Y si tú aprendes a responder como Él respondió, a posicionarte como Él se posicionó, a priorizar como Él priorizó, entonces algo va a cambiar, porque Dios no hace acepción de personas, pero sí honra principios. Y hoy vamos a desatar eso sobre tu vida. Quédate, este mensaje es más que un estudio, es un portal. Vamos a descubrir paso a paso qué hizo Salomón que atrajo al cielo, a los recursos, a la sabiduría, a la honra, a la multiplicación. Y si aplicas esto, tu atmósfera cambiará, tu mentalidad cambiará, tu provisión cambiará. Escribe ahora mismo si ya estás sintiendo que esta palabra es para ti. Quiero la sabiduría que activa la prosperidad de Dios. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal, porque cada palabra que compartimos aquí no es para entretener, es para posicionarte. Comparte este video con alguien que necesita romper ciclos de escasez y entrar en una dimensión mayor. Quédate, lo que viene va a abrir tus ojos. Cuando Dios le preguntó a Salomón qué deseaba, el cielo entero quedó en silencio, porque lo que estaba por salir de su boca revelaría no solo su deseo, sino su destino. No era una pregunta cualquiera, era un examen espiritual, una prueba divina de prioridades. Y fue ahí donde Salomón dijo lo impensable: dame sabiduría. No pidió venganza sobre sus enemigos, no pidió larga vida, no pidió riquezas, pidió sabiduría para gobernar bien al pueblo que Dios le confió. Y ese momento cambió todo, porque no fue una oración común, fue una rendición profunda, fue la evidencia de un corazón alineado al propósito. Ahora escucha esto con atención. La prosperidad de Salomón no comenzó con dinero, comenzó con enfoque. Comenzó con intenciones puras, comenzó con una visión eterna, porque lo que tú pides revela lo que tú eres. Y cuando tu oración está centrada en servir, en cumplir el propósito, en glorificar al cielo, entonces el cielo responde con abundancia, porque Dios no entrega recursos a quienes solo quieren usarlos para sí. Él bendice a los que están dispuestos a multiplicar su reino. Salomón pidió sabiduría, pero recibió todo lo demás: riquezas, honra, paz, expansión. ¿Por qué? Porque cuando alineas tu corazón con lo eterno, Dios añade lo demás por añadidura. Pero hay más. Antes de que Dios le hablara, Salomón hizo algo que muchos hoy ignoran. Ofreció 1000 holocaustos. No 100, no 200, 1000. Un sacrificio tan extravagante que provocó una respuesta directa del cielo. No lo hizo para comprar el favor divino, sino como una expresión de honra, de entrega, de reverencia. Y ese detalle lo cambia todo, porque muchos quieren la sabiduría de Salomón, pero no están dispuestos a hacer su sacrificio. Quieren su gloria, pero sin su altar. Quieren su resultado, pero sin su rendición.
Y eso no funciona, porque el pacto con Dios exige entrega, no solo deseos. Piensa ahora en ti. ¿Qué estás dispuesto a entregar por lo que estás pidiendo? ¿Qué estás colocando en el altar para provocar el movimiento de Dios en tu vida? ¿O solo estás esperando que Él lo haga todo mientras tú mantienes el control? Salomón soltó recursos, soltó comodidad, soltó lo lógico, y entonces Dios habló. Porque el cielo se activa cuando ve un corazón que honra más que pide, que sacrifica más que exige, que adora más que negocia. Y esto es lo que marca la diferencia entre una vida mediocre y una vida ungida, el nivel de sacrificio. No hablamos solo de dinero, hablamos de tiempo, de hábitos, de enfoque, de decisiones. Hablamos de colocar a Dios en el centro real de tu vida, no en el discurso. Y cuando Él es el centro, todo lo demás encuentra orden. Así fue con Salomón, así será contigo si decides caminar ese mismo camino. Escribe ahora mismo en los comentarios si estás sintiendo esta palabra: quiero la sabiduría de Salomón, pero también su corazón para pedirla. Y quédate. En el siguiente momento de esta historia, verás cómo Dios no solo bendice, sino que establece un pacto de presencia con quien honra su voluntad. Lo que viene es revelación pura. Después de que Salomón pidió sabiduría, algo sobrenatural ocurrió. El texto dice que agradó delante del Señor que Salomón hubiera pedido aquello. ¿Puedes imaginarlo? Que tu oración agrade a Dios, que lo que sale de tu corazón cause deleite en el cielo. Esa es la dimensión donde se activa no solo la respuesta, sino el respaldo. Porque hay peticiones que Dios responde por compasión, pero hay otras que responde con gozo, y cuando Dios se goza en lo que pides, Él no solo te da lo que pediste, Él te da más, Él te da lo que no pediste. Así lo hizo con Salomón: por cuanto pediste esto, he aquí lo he hecho, y aún te doy lo que no pediste. Detente aquí. Reflexiona. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué tipo de oraciones estás elevando? ¿Son oraciones egoístas, centradas en tus necesidades, en tus deseos, en tus temores? ¿O son oraciones que revelan tu amor por lo eterno, tu compromiso con lo sagrado, tu deseo de ver la gloria de Dios manifestarse a través de ti? Porque tu oración revela tu identidad, y tu identidad define tu destino. Salomón fue llamado a reinar, pero fue su petición lo que lo posicionó para gobernar con gloria. Y ahora escucha esto: el pedido de sabiduría de Salomón no era un acto de humildad vacío, era fruto de discernimiento. Él entendía que sin sabiduría la riqueza sería un riesgo. Sin sabiduría el poder se convierte en corrupción. Sin sabiduría la fama se vuelve una trampa. Salomón pidió lo que sustentaría todo lo demás. Pidió el fundamento antes del adorno, la raíz antes del fruto. Y por eso Dios lo bendijo más allá de lo imaginable, porque Dios siempre honra al que honra los principios, y la sabiduría es principio. La sabiduría no es solo conocimiento, es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Es entender el tiempo, el propósito, el orden de lo eterno. Es tomar decisiones no basadas en la emoción del momento, sino en la visión del reino. Y eso lo cambia todo, porque una persona sabia no solo resuelve problemas, transforma ambientes, crea paz, libera dirección, activa propósito. Y eso fue lo que Salomón trajo a Israel: una era de oro, de estabilidad, de expansión, todo basado en su sabiduría. Y aquí viene la revelación. Si tú quieres vivir una vida próspera como la de Salomón, no empieces por buscar cosas. Empieza por pedir sabiduría, y no solo pedirla, cultivarla, protegerla, alimentarla con la palabra, aplicarla en lo cotidiano, porque cada decisión que tomas hoy es una semilla que germinará en tu mañana. Y si hoy siembras sabiduría, mañana cosecharás honra, mañana cosecharás dirección, mañana cosecharás paz.
Escribe si esta palabra está hablando contigo. Hoy elijo la sabiduría. Hoy elijo pensar como el cielo. Y no te vayas. En el próximo bloque vamos a explorar cómo la prosperidad de Salomón fue sostenida por su intimidad con Dios. Porque sin altar no hay trono. Quédate. Esto apenas comienza. Antes de que existiera el oro, antes de que se levantara el templo, antes de que las naciones vinieran a escuchar su sabiduría, Salomón tenía un altar. Y no cualquier altar. Un altar que ardía con 1000 holocaustos. ¿Sabes lo que eso significa? Que Salomón no comenzó su reinado con estrategias políticas, ni con discursos brillantes, ni con alianzas humanas. Comenzó postrado, comenzó adorando. Comenzó reconociendo públicamente que, aunque él era rey ante los hombres, su verdadera realeza dependía de la presencia de Dios. El altar es el punto de partida de toda prosperidad duradera. Porque sin altar, todo lo que construyas será frágil, todo lo que consigas será hueco, todo lo que logres será temporal. El altar no solo es el lugar donde oras, es donde mueres, donde muere tu orgullo, donde mueren tus planes egoístas, donde muere tu dependencia de ti mismo. Y ese sacrificio interno es el que activa el respaldo del cielo. Porque Dios no busca oraciones bonitas, busca corazones rendidos, y Salomón lo sabía. Por eso ofreció 1000 sacrificios, por eso desató esa dimensión de favor. Porque antes de reinar sobre un pueblo, se arrodilló ante un Dios. Y aquí hay un principio eterno. Tu altar determinará tu alcance, no tus talentos, no tus conexiones, no tu carisma. Lo que realmente abrirá puertas eternas en tu vida es la intensidad de tu altar. Lo que determines entregar en secreto será lo que Dios recompensará en público. Y si no tienes altar, todo se caerá tarde o temprano. Porque donde no hay presencia, hay vacío. Donde no hay fuego, hay sombra. Donde no hay comunión con Dios, hay confusión. Mira tu vida ahora. Pregúntate, ¿cómo está mi altar? ¿Cuándo fue la última vez que lloré en su presencia? Que le entregué todo sin reservas. Que puse mis talentos, mis sueños, mis miedos, mis recursos, todo en su altar. Porque sin altar no hay pacto, y sin pacto no hay prosperidad verdadera. Puede haber éxito momentáneo, puede haber apariencia, pero no habrá sustancia, y el enemigo sabe eso. Por eso hará todo lo posible para secar tu altar, para distraerte, para hacerte creer que no tienes tiempo, que puedes vivir con fe superficial, que puedes lograrlo solo. Pero no puedes. Salomón entendía esto desde el principio. Su altar no era un accesorio espiritual, era su base, su sustento, su secreto. Y por eso Dios lo visitó en sueños. Porque el altar real no solo convoca presencia, convoca revelación. Ahí, mientras dormía, el cielo habló. Ahí, en la intimidad de la rendición, Dios selló un pacto con él. ¿Y tú? ¿Tienes ese altar? ¿O solo una noche, después de aquel sacrificio ardiente en Gabaón, el cielo se abrió y Dios mismo descendió al encuentro de un joven rey, pero no vino con imposición, no vino con amenazas, no vino con gritos, vino con una pregunta: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Puedes imaginar eso? ¿Puedes imaginar al Creador del universo colocándote frente a una pregunta así? Todo el cielo atento, esperando tu respuesta. Ángeles en silencio, el espíritu conteniendo el soplo, y tú con el corazón latiendo al borde del alma. Y aquí viene el secreto más impactante de esta historia. Lo que Salomón pidió no fue oro, no fue fama, no fue victoria sobre sus enemigos. Lo que pidió fue sabiduría. Un corazón entendido para gobernar con justicia. Y ahí, en ese instante, Dios sonrió, porque había encontrado un corazón alineado con el cielo. Un hombre que no quería bendiciones para acumularlas, sino para servir.
Un rey que no pedía para sí, sino para cumplir propósito. Y eso desbloqueó todo. Porque cuando tú pides lo correcto, Dios no solo te da lo que pediste, te da lo que no pediste, te da lo que ni imaginaste. Por cuanto no pediste riquezas, ni larga vida, ni muerte de tus enemigos, yo te doy sabiduría. Pero además te daré también riquezas, honra y paz como ningún otro rey ha tenido ni tendrá. Así respondió Dios. Porque el corazón que se alinea con su voluntad siempre activa recompensas que van más allá de lo visible. Salomón activó el principio más elevado de la prosperidad: buscar primero el reino, y todo lo demás vino por añadidura. ¿Y tú, que estás escuchando esto ahora, qué estás pidiendo? ¿Qué hay en lo más profundo de tus oraciones? Porque el tipo de peticiones que haces revela el tipo de trono al que quieres subir. Si quieres ser próspero como Salomón, no basta con pedir. Tienes que pedir lo correcto. Tienes que tener un corazón que entienda el propósito, porque sólo así el cielo responderá no con una medida, sino con sobreabundancia. ¿Estás listo para eso? Entonces quédate. Lo que viene revelará por qué la sabiduría es la llave más valiosa de tu destino. La sabiduría no es información, no es inteligencia académica, no es astucia humana. La sabiduría que Salomón recibió fue un depósito divino. Fue un fuego invisible que encendió su discernimiento, que afinó su oído espiritual, que activó su visión profética. Porque la sabiduría de lo alto no es aprender más, es ver más allá, es mirar una situación con los ojos del cielo, es entender el tiempo, el espíritu detrás de las palabras, las consecuencias de las decisiones antes de tomarlas. Y eso no se obtiene en universidades, eso se recibe en el altar, eso se recibe cuando Dios confía en ti. Cuando Salomón recibió sabiduría, algo cambió en el reino. Las decisiones que tomaba ya no venían de la lógica, venían de la revelación, como aquella famosa historia de las dos mujeres que se disputaban un bebé, un caso imposible, un juicio sin testigos, una verdad oculta. Pero ahí, en medio de lo confuso, Salomón no usó astucia, usó sabiduría. Dijo: partan al niño en dos y denle la mitad a cada una. Y en ese instante la madre verdadera se quebró. Dijo: no lo maten, denle el niño a ella. Y así, Salomón descubrió la verdad, no por estrategia, sino por sabiduría, porque la sabiduría no solo juzga, revela lo oculto. Y eso es lo que tú necesitas para prosperar de verdad. No solo dinero, no solo oportunidades, necesitas sabiduría divina para saber cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo invertir y cuándo sembrar, cuándo soltar y cuándo abrazar. Porque la prosperidad verdadera no viene por fuerza, viene por dirección. Viene por decisiones que alinean tu camino con el cielo. Y esa sabiduría solo se recibe con humildad, con oración, con sensibilidad espiritual. Solo la recibe aquel que está dispuesto a obedecerla, aunque duela. Salomón fue próspero porque fue sabio, y fue sabio porque fue humilde, porque reconoció que no sabía, porque pidió ayuda divina, porque no se apoyó en su entendimiento. Y Dios, al ver eso, no solo le dio sabiduría para gobernar, le dio sabiduría para multiplicar, para construir, para impartir, porque el sabio no acumula sabiduría, la siembra, la transmite, la reparte, y por eso las naciones venían a oír a Salomón, venían desde lejos, trayendo tesoros, solo para escuchar lo que salía de su boca. Porque cuando tienes sabiduría divina, el mundo vendrá a buscar lo que portas. Quédate, porque en el próximo bloque revelaremos cómo la honra fue una de las armas secretas de la prosperidad de Salomón. Una honra que activó pactos, riquezas y alianzas eternas. La honra es una de las llaves más olvidadas,
y a la vez más poderosas en el reino, porque la honra no es adulación, no es sumisión ciega, no es fingimiento religioso, es un reconocimiento profundo de lo que el cielo ha establecido, es ver lo que otros ignoran, es valorar lo que el mundo desprecia. Salomón entendía este principio como pocos, y por eso, antes de reinar, honró. Antes de construir, honró. Antes de recibir sabiduría, honró. Y esa honra abrió cielos, activó alianzas, movió el corazón de Dios. Mira cómo comenzó su reino. Ofreció 1000 holocaustos. 1000. No porque Dios le exigiera eso, sino porque su corazón ardía por honrar, porque entendía que su trono no venía por mérito, sino por legado, porque reconocía que su padre, David, había guerreado para que él pudiera gobernar en paz. Y Salomón honró esa herencia, no quiso borrarla, no quiso eclipsarla, la abrazó. Y Dios, al ver eso, lo visitó. Le dijo, pide lo que quieras. ¿Notas? La honra provocó una pregunta divina, una invitación celestial, una oferta ilimitada. Porque Dios honra al que honra. La honra es un puente, une generaciones, une reinos, une dimensiones. Y Salomón lo sabía. Por eso, no solo honró a su padre, honró al templo, honró la presencia, honró a los sabios, honró incluso a naciones extranjeras. Su espíritu estaba entrenado para reconocer lo valioso, aunque no fuera popular. Y esa actitud atrajo tesoros. Reyes y reinas viajaban días enteros solo para estar ante su presencia, como la reina de Sabá, que vino cargada de oro, especias y piedras preciosas. ¿Por qué? Porque la honra atrae honra, porque el que siembra honra cosecha puertas. Tú también puedes activar esta llave. No necesitas un trono, solo necesitas un corazón alineado. Comienza por honrar a Dios con tu tiempo, con tus recursos, con tu obediencia. Honra a tus padres espirituales. Honra a quienes te enseñaron, te levantaron, te intercedieron. Honra a los que caminaron antes que tú, porque lo que no honras no puedes heredar, y lo que no valoras, lo perderás. El Espíritu está buscando personas que vivan con honra en los labios y fuego en el corazón. Porque ahí Él se mueve. Escríbelo si esta palabra te atraviesa. Quiero vivir con honra. Quiero activar puertas eternas. Y quédate. El próximo bloque revelará cómo Salomón prosperó porque entendió la diferencia entre acumular y administrar. Porque no todo el que tiene sabe multiplicar. Salomón no solo recibió riquezas, no solo acumuló tesoros. Lo que lo distinguió fue su capacidad de administrar con sabiduría lo que Dios le confió. Porque hay una diferencia enorme entre tener mucho y saber qué hacer con eso. La prosperidad del reino no se trata de cifras, se trata de propósito. Se trata de dirección, se trata de obediencia. Y Salomón entendió que todo lo que poseía era para algo mayor, no para su ego, no para su fama, sino para edificar lo eterno. Desde joven comenzó a organizar el reino. Dividió a su equipo en turnos, ordenó a sus oficiales, distribuyó las responsabilidades. No vivía improvisando, no vivía reaccionando, vivía planeando con visión celestial. Cada movimiento suyo tenía una estrategia, cada decisión una intención. Y eso es prosperar con sabiduría, porque muchos quieren más, pero no saben qué hacer con lo poco que tienen. Claman por abundancia, pero malgastan lo básico. Quieren multiplicación, pero desperdician el primer fruto. Y Dios, por amor, no libera más, hasta que administren bien lo actual. Salomón edificó el templo no solo con recursos, sino con excelencia. Cada medida, cada material, cada decoración tenía un sentido. Oro, cedro del Líbano, piedras preciosas, todo tenía propósito. Porque cuando sabes que algo viene de Dios, no lo tratas con ligereza, no lo vives al azar, lo ordenas, lo proteges,
lo estructuras, y Dios, al ver esa administración santa, seguía liberando más recursos, más alianzas, más expansión, porque Dios no suelta tesoros donde hay desorden. Él confía donde hay honra, diligencia y propósito claro. Tal vez tú estás en ese punto ahora, tienes sueños, tienes promesas, tienes visiones, pero aún no has visto la provisión. ¿Será que Dios está esperando que organices lo que ya tienes? ¿Será que el cielo quiere ver tu fidelidad en lo pequeño antes de confiarte lo grande? Esta es tu oportunidad para realinear tu administración, para limpiar tu entorno, para ordenar tu altar, porque lo que está por venir necesita estructura, y si la construyes, Dios la llenará. Escríbelo si lo crees. Quiero administrar como Salomón. Estoy listo para edificar con propósito. Quédate. En el siguiente bloque vamos a entrar en una de las llaves más ignoradas de la prosperidad, la sabiduría para discernir el tiempo, porque no basta con tener visión, hay que saber cuándo moverse. Salomón no solo tenía visión, tenía discernimiento de los tiempos, y ese es uno de los dones más ignorados por quienes buscan prosperar. Porque muchos quieren avanzar, construir, multiplicar, pero no saben cuándo moverse. Y en el reino no basta con tener dirección, hay que tener ritmo. Hay que saber esperar cuando Dios dice, aún no, y moverse cuando Dios dice, ahora. Porque una promesa tomada antes de tiempo puede convertirse en peso, y una oportunidad ignorada en el momento justo puede cerrarse para siempre. Desde sus primeros días en el trono, Salomón supo que no podía actuar por emoción ni por presión. Antes de levantar el templo, levantó un altar. Antes de edificar para el pueblo, edificó intimidad con Dios. Y eso marcó la diferencia. Porque no se dejó llevar por la ansiedad del poder, no se apresuró por el afán de demostrar, esperó, escuchó, discernió y luego actuó. Y esa es una de las mayores claves de la prosperidad divina. No apresurarte, no desesperarte, aprender a vivir sincronizado con el reloj del cielo. Muchos pierden sus bendiciones por moverse en tiempos equivocados, se lanzan a relaciones antes de ser sanados, emprenden sin tener la palabra, se mudan sin la paz del espíritu. Comienzan ministerios sin haber sido procesados. Y luego, cuando todo se cae, culpan a Dios. Pero Dios no bendice el desorden. Él prospera cuando tú sincronizas tu paso con su voz. Y eso requiere humildad, requiere paciencia, requiere discernimiento, porque a veces lo más espiritual que puedes hacer es esperar. Salomón tenía sabios a su alrededor, consejeros, profetas, gente con discernimiento, porque sabía que no todo se ve desde el trono, que no todo se entiende desde la cima. Y tú, si quieres prosperar como él, necesitas rodearte de voces sabias, de hombres y mujeres que no hablen por emoción, sino por dirección, que no te aplaudan todo, sino que te confronten cuando te estás adelantando. Porque el discernimiento de tiempos se afina en comunidad, en oración, en consejo espiritual. Hoy quizás estás frente a una decisión, una puerta, un cambio, y sientes ansiedad. Pero antes de moverte, ora, pregunta, espera. Porque un no ahora de Dios es mejor que un hazlo que no vino del cielo. Y cuando llegue el momento correcto, lo sabrás, porque habrá paz, habrá respaldo, habrá alineación. Y cuando caminas en tiempo con Dios, la prosperidad no se forza, fluye. Escríbelo si lo crees. No quiero correr por emoción. Quiero moverme en el tiempo de Dios. Quédate. El próximo bloque revelará el peligro más sutil para los prósperos, cuando el éxito se convierte en distracción. Esto, muchos no lo ven venir. El mayor enemigo de la prosperidad no es la escasez, es la distracción, y esto lo vivió Salomón en carne propia. Porque después de años de sabiduría, de gloria, de expansión, de influencia,
Llegó el punto en que su corazón se inclinó. No por rebeldía abierta, no por rechazo frontal a Dios, sino por distracción, por comodidad, por alianzas que parecían convenientes, pero eran corrosivas. Porque así es como el enemigo trabaja con los prósperos. No busca destruirlos con pobreza, sino adormecerlos con exceso. Salomón comenzó amando a Dios con todo el corazón. Lo buscaba, lo adoraba, lo honraba. Pero cuando su reino creció, cuando su poder se consolidó, comenzó a abrir puertas que antes nunca habría considerado. Tomó mujeres extranjeras, no por lujuria solamente, sino por estrategia política. Construyó templos no solo para Jehová, sino también para los dioses de sus esposas. Y poco a poco, su altar se dividió, su enfoque se fragmentó, su fuego se apagó. Este es un llamado profético para ti. Cuidado con el éxito que te aleja del altar. Cuidado con las bendiciones que te hacen olvidar al dador, porque no todo lo que llega a tu vida viene de Dios. Y no todo crecimiento es señal de respaldo divino. Hay expansiones que son trampas, hay logros que son atajos del infierno. Y si no cuidas tu corazón, lo que hoy es motivo de gratitud, mañana puede ser tu mayor distracción. Salomón no cayó de un día para otro. Fue un proceso, una serie de pequeñas concesiones, de excusas sutiles, de decisiones que parecían inocentes. Pero cada una de ellas lo alejaba un poco más. Y eso es lo que muchos no ven, que el corazón no se enfría de golpe, se enfría por goteo, por falta de vigilancia, por ausencia de oración, por un ritmo que privilegia lo externo y descuida lo eterno. Por eso, si estás prosperando, si estás viendo frutos, si Dios está abriendo puertas, vigila tu altar. No permitas que el éxito sustituya la intimidad, que las agendas reemplacen la presencia, que las conquistas silencien la voz de Dios. Porque si el enemigo no pudo detenerte con escasez, intentará desviarte con abundancia, y tú, que has sido llamado a marcar generaciones, no puedes permitirte perder el fuego por la comodidad. Escríbelo como un clamor, que mi éxito nunca apague mi altar. Quédate. El próximo bloque revelará cómo restaurar el corazón cuando ya te alejaste, y cómo Salomón nos deja una advertencia y una esperanza. Lo que viene puede cambiar tu historia. Salomón, el hombre más sabio, más rico, más influyente de su época, terminó sus días con una herida que no se cerró del todo, porque aunque construyó templos, escribió proverbios, juzgó naciones y acumuló tesoros, en sus últimos años vivió dividido, no porque no creyera más en Dios, sino porque su corazón ya no ardía igual. La llama que lo guiaba en su juventud fue reemplazada por una rutina religiosa, por compromisos políticos, por hábitos de un rey que ya no necesitaba depender del Espíritu para cada decisión. Y eso lo quebró por dentro. El libro de Eclesiastés es su confesión, un texto profundo, melancólico, escrito por un alma que probó de todo. Y al final se sintió vacío. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Repite una y otra vez. No lo dice un pobre, no lo dice un frustrado, lo dice un rey que tuvo todo, y aún así sintió que le faltaba lo esencial, porque puedes tener oro, pero si no tienes paz, todo brilla por fuera, pero se quiebra por dentro. Puedes tener sabiduría, pero si no la usas para obedecer, se convierte en carga. Puedes tener fama, pero si el cielo no te respalda, solo eres un ídolo vacío. Salomón llega a una conclusión brutal. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Entiendes lo que está diciendo? Que después de probarlo todo, de lograrlo todo, de construirlo todo, se dio cuenta de que lo único que vale la pena es vivir en reverencia al cielo, que lo que importa no es cuánto produces, sino a quién obedeces, que lo que marca tu eternidad no es tu éxito, sino tu fidelidad,
Y esta palabra es para ti que quizás estás cansado, que quizás intentaste crecer, avanzar, prosperar, pero sientes que algo falta, que por más logros no hay plenitud, que por más puertas abiertas no hay descanso interior. Esta es tu advertencia y tu esperanza, porque aún estás a tiempo de hacer lo que Salomón entendió al final, volver al principio. Temor a Dios, obediencia sencilla, fuego en el altar, humildad ante su presencia, porque todo lo demás pasa, pero lo que se construye en el Espíritu permanece. Si esta palabra está hablando a tu alma, escribe: quiero temer a Dios más que prosperar en el mundo. Quédate. El próximo bloque va a mostrar cómo el pacto de Salomón fue redimido a través de alguien que vendría después de él. Prepárate. Viene revelación profética. Salomón falló. No hay forma de suavizarlo. Cayó en idolatría. Se desvió del pacto. Permitió que su corazón fuera seducido por alianzas políticas disfrazadas de amor. Y aunque no fue destruido, el reino sí fue dividido tras su muerte. Lo que tanto construyó terminó siendo quebrado por sus errores. Pero aquí es donde la historia se torna profética, porque Dios no deja que el fracaso sea el final. Él escribe redención incluso en medio del juicio, y en la línea de descendencia de Salomón nacería uno mayor que él, uno que no solo tendría sabiduría divina, sino que sería la sabiduría encarnada, uno que no solo reinaría sobre Israel, sino sobre toda la creación, uno que no fallaría donde Salomón cayó, uno que sellaría un pacto eterno, no con oro, sino con sangre. Sí, Jesús, el Hijo de Dios, es descendiente de Salomón, y eso no es casualidad. Es un mensaje espiritual poderoso. Es como si el cielo gritara: yo no cancelo a los que fallan, yo redimo sus historias, yo uso sus líneas quebradas para trazar líneas de gloria. Jesús es la respuesta al vacío de Salomón, a su búsqueda de sentido, a su frustración final. Porque Jesús no solo enseñó sabiduría, Él vivió en obediencia perfecta. No acumuló riquezas terrenales, pero caminaba con autoridad celestial. No construyó templos físicos, pero levantó altares en corazones. Y lo más impactante, no pidió sacrificios ajenos. Él fue el sacrificio. Cuando miras la historia completa, ves que el pacto que Salomón no pudo sostener, Jesús lo selló con su vida. Donde Salomón cedió ante las mujeres extranjeras, Jesús resistió la tentación del desierto. Donde Salomón construyó palacios para sí, Jesús no tuvo dónde recostar su cabeza. Donde Salomón reinó en oro, Jesús reinó desde una cruz. Pero desde esa cruz proclamó un reino que no tendría fin, un reino de justicia, de verdad, de gloria eterna. Y tú, que estás leyendo esto ahora, necesitas entender: no estás llamado a repetir los errores de Salomón. Estás llamado a vivir en la redención de Cristo. Tu prosperidad no vendrá por sabiduría humana, vendrá por pacto divino, por caminar con el Rey verdadero, por dejar que tu vida esté alineada con su palabra, su voluntad, su propósito. Y si has fallado como Salomón, si te desviaste, si te diste cuenta de que estabas construyendo mucho, pero sobre un terreno equivocado, hoy es tu momento de volver, de mirar al Rey Jesús y decirle: no quiero solo sabiduría, quiero obediencia, no quiero solo éxito, quiero propósito, no quiero solo un nombre, quiero tu nombre escrito sobre mi vida. Y si eso arde en ti, escribe con fe en los comentarios: Jesús es mi pacto. Quiero prosperar como Él, en obediencia y gloria. Quédate, porque el siguiente bloque va a encender tu corazón. Hablaremos del tipo de prosperidad que viene después de la renuncia. El tipo de fuego que no brilla, pero transforma. La verdadera prosperidad no siempre se ve.
no siempre brilla, no siempre provoca aplausos. De hecho, a menudo comienza en lo oculto, en lo callado, en lo roto. Comienza en noches largas de oración, en decisiones dolorosas, en renuncias invisibles. Porque antes de que Dios te confíe lo que te prometió, prueba lo que no ve nadie, tu carácter, tu intención, tu fidelidad cuando nadie aplaude, tu constancia cuando nadie cree en ti. Esa es la prosperidad más pura, la que precede al oro, la que antecede al trono, la que no se compra, se cultiva. Mucha gente quiere ser como Salomón, pero sin pasar por el proceso que Dios usó para formarlo. Quieren sabiduría, pero no quieren silencio. Quieren gloria, pero no quieren renuncia. Quieren abundancia, pero no quieren obediencia. Y así no funciona el reino, porque en el reino todo lo grande nace de lo pequeño, todo lo alto se construye desde lo profundo, y todo lo eterno empieza con entrega. Salomón no nació sabio, pidió sabiduría, y antes de recibirla ofreció 1000 sacrificios, 1000. Una entrega exagerada, incomprensible, radical, porque así es como se activan los pactos verdaderos, con todo el corazón, sin reserva, sin cálculo. Y tú, que estás aquí, leyendo hasta este punto, probablemente sientes que estás en ese proceso, que estás sembrando sin ver fruto, que estás obedeciendo sin ver resultados, que estás renunciando sin recibir aplausos. Y quiero decirte algo profético. Sigue, no estás perdiendo el tiempo, estás construyendo tu reinado, estás preparando tu trono, estás afinando tu corona, porque Dios no olvida ni una sola lágrima, ni una sola obediencia, ni un solo paso que diste por Él. Y en el momento exacto, Él lo hará visible. Recuerda esto, el reino no es de los que corren. Es de los que permanecen, no es de los que buscan brillo, es de los que caminan en fuego. Y tú, si decides caminar como Jesús caminó, con el corazón firme, con la mirada limpia, con el alma encendida, entonces conocerás una prosperidad que no se acaba, una que no se mide por cifras, sino por impacto eterno, una que deja legado, una que transforma generaciones, una que glorifica al Rey. Escribe ahora en los comentarios si esta palabra fue para ti. Quiero la prosperidad que viene del fuego. No volveré atrás. Quédate. Revelaremos la conexión directa entre tu altar y tu provisión divina. Esto no es motivación, es dirección. Prepárate. Y ahora que llegaste hasta aquí, hay algo que el cielo necesita decirte, no como un consejo, sino como una activación. Porque esta no es solo una enseñanza, no es solo inspiración, no es solo información, es un llamado divino, un sacudón espiritual, una marca eterna. Y si estás aquí todavía, si no te fuiste, si no cerraste este mensaje antes, es porque Dios te seleccionó. Sí, tú, con tus luchas, con tus errores, con tus dudas, con tus heridas, a ti te miró el cielo y te eligió. Porque mientras muchos persiguen fama, tú estás buscando fuego. Mientras otros se conforman con religión, tú anhelas revelación. Mientras el mundo te empuja a rendirte, tu espíritu grita, no nací para sobrevivir, nací para encender. Y eso es pacto, no el que se firma con palabras, sino con renuncia, con obediencia, con llanto, con entrega. Y Dios lo vio. Dios lo sintió, Dios lo recibe, porque no hay altar más poderoso que un corazón quebrantado. Y si eso es lo que tú le estás dando hoy, prepárate. Viene cumplimiento, viene respaldo, viene gloria. Ahora quiero que escribas algo que va a ser tu señal en lo visible. No para nosotros, no para el canal, para ti. Para que quede como un altar digital, como una piedra memorial que diga, aquí fue donde todo comenzó. Escribe en los comentarios, mi pacto es eterno,
no volveré atrás. Esa frase, escrita con fe, será testimonio de lo que el cielo ya está sellando. Y si este mensaje te tocó, si algo en ti se encendió, entonces no lo guardes, compártelo, pero no como quien comparte un video, compártelo como quien comparte una chispa. Porque tal vez lo que alguien necesita no es otra predicación, sino una señal. Y este mensaje puede serlo. Envíalo a 3 personas y hazlo con esta frase: esto no es contenido, es fuego. Suscríbete si aún no lo hiciste, porque aquí no venimos a entretenerte, venimos a prepararte. Cada palabra que escuchas aquí es oración antes que producción. Y si sigues conectado, algo va a cambiar en ti. Lo digo con autoridad del cielo. Y ahora, no te vayas todavía. Quédate unos minutos más. Apaga las distracciones. Cierra los ojos. Deja que la música que sigue sea tu altar, porque a veces Dios no termina cuando el video se acaba. A veces recién empieza.